Hola, hola. ¿Se me escucha, Nayeli? Hola, ¿qué tal? ¿Tu primera vez por la tutoría? Ah, ya. Creo que tu contacto me lo pasó la señorita Eva. Me dijo que querías ayuda con algunos temas, ¿verdad? Ah, ya entiendo. Pero ¿hay algún tema? Ahí se me escucha bien, ¿no? ¿Hay algún tema que más o menos en el que algún ejercicio en específico en el que desees que te apoye? Más o menos las tutorías son para eso, no son para cuando los chicos tienen dudas, pues vienen acá normalmente y se les apoya con dudas en específico que tengan, pero cuando a veces no las tienen, pues les suelo dar un pequeño reforzamiento más o menos de los temas que ya he visto, ¿no? ¿Tienes alguna duda en específico o todo va bien en el curso? Ah, ya, un reforzamiento. ¿Tú eres de administración o economía? Porque yo trabajo con el sílabo que me han dado. El sílabo que tengo es de economía y negocios, ¿no? Ah, administración bancaria. Acá. Esta semana supongo están viendo igual los mismos temas, creo en mí, creo que es teoría del productor, optimización en el corto plazo, seguro, no me equivoco. Deben estar siguiendo el sílabo de micro de economía y negocios. Bueno, como deben estar siguiendo el sílabo, deben estar viendo ahorita lo que son teoría del productor y competencia perfecta en el corto plazo, si no me equivoco. Por eso que acá más o menos había traído unos ejercicios para desarrollar en clase con los que estuvieran y darles un poco de teoría también, ¿no? A ver, no sé si te llegó, pero eh, ahí en el link del grupo, en la descripción hay una, un link de asistencia que, claro, eso después de cada tutoría se llena y cuando tienen cuatro asistencias acumuladas, me parece que les dan un certificado, sí, de aprovechamiento, de reforzamiento académico o algo así, me parece, que les llega a su correo, ¿no? Ahorita estoy abriendo el PPT. Eh, igual al final de la tutoría siempre lo suelo pasar por acá, por el chat del Meet.
No, entonces, bueno, lo primero siempre es la presentación, ¿no? Al curso de microeconomía. Yo soy Alonso Bedón, de la carrera de economía en Trujillo. Y normalmente los temas a desarrollar es de acuerdo al sílabo que me han presentado, ¿no? Alguno de ustedes. Eh, Al final, como te dije, hay un link de asistencia de donde marcas acá qué tan bien te has sentido, si muy satisfecho o insatisfecho, ¿no? Del 1 al 4. Y esto es lo que te comentaba, ¿no? Que participando en 4 tutorías o más y presentando una mejora académica, te emite una constancia de aprovechamiento de tutorías, ¿no? Que se es enviado a tu correo institucional por la universidad. Entonces, hecho ya esta corta presentación, lo que deberían estar viendo hoy día es competencia perfecta, ¿no? Y para hablar de competencia perfecta, se empieza por lo que es la teoría del productor, ¿no? Por eso que si tú ves el sílabo acá, en- ya en la unidad 2, acá en la unidad 1 han hablado todo lo que es consumidor, ¿no? Cómo a partir de funciones de utilidad o de satisfacción del consumidor se puede llegar a la demanda, ¿no? A través de un proceso de optimización de consumo. Eso es lo que han visto en la primera parte. Y han hablado también un poco de los excedentes que se derivan después de la curva de demanda y la curva de oferta también, y viene a representar viene a hablarnos también acá el tema del excedente del productor. Y luego, como verás, ya empiezan con todo lo que es funciones de producción, un poco de la aplicación matemática, el óptimo del productor y competencia perfecta, ¿no? Que es lo que esta semana deben estar viendo. Y un poco también de fijación de precios y producción, ¿no? Entonces, como recién es tu primera tutoría, voy a empezar por acá, por lo que es función de producción, el gráfico de isocuantas, isocostes. Yo pasé una infografía el día de ayer al grupo, no sé si lo habrás visto, donde ahí habla un poco sobre las isocuantas y sobre la función de producción, ¿no? En esa infografía yo especificaba que lo primero que uno debe de hacer es diferenciar entre el largo plazo y en el corto plazo, ¿no? Por acá lo tengo. Entonces, ¿y por qué es importante la diferenciación? Porque dependiendo si te ubicas en el corto plazo o en el largo plazo, tú vas a usar unas herramientas u otras herramientas, ¿no? En el corto plazo nosotros, normalmente, o sea, denotamos la función de producción como sigue acá, Q igual a F, que depende de K y L, ¿no? Pero esto, ¿cómo se traduce, no? Esto te viene a decir que la cantidad de cierto bien, uy, a ver, te dice que la cantidad de un bien, de cualquier bien que tú te imagines, va a depender, por eso te dice que está en función de el capital y el trabajo, ¿no? De dos cosas básicamente, pero en la realidad sabemos que no es así, ¿no? En la realidad hay muchos otros insumos, ¿no? Sino que desde, más o menos desde la época del siglo XVII, XVIII, se consideraba solamente como factores de producción al capital, al trabajo y a la tierra, ¿no? Pero actualmente también existe lo que es tecnología, ¿no? Y en economía también a veces lo denotamos con el factor A. Y después, obviamente, hay otros factores también como las habilidades empresariales, ¿no? Y muchas otras cosas, pero acá hacemos una simplificación a dos simples factores, ¿no? Para poder también graficarlo en 2 dimensiones, sino porque si tuviéramos 3 factores, podríamos dibujarlo incluso en 3 dimensiones, ¿no? Si acá está X, acá está Y, para acá iría otro eje así hacia el fondo, un eje Z. Pero cuando son 4 más se nos complica. Entonces empezamos con 2 y lo que hacemos pues es decir que como en el corto plazo el capital es fijo, la función pasa a depender y por eso se le denota con F chiquita solamente del trabajo, ¿no?
Entonces, cuando depende solamente del trabajo, eh, la función se va a tener esta forma de acá, va a tomar esta forma y esto tiene una explicación de por qué empieza a tomar esa forma, ¿no? Porque inicialmente si yo contrato un trabajador, me va a producir quizás esta cantidad, quizás al segundo trabajador, la cantidad adicional que me va a producir ya no va a ser esto, sino un poquito más, ¿no? De repente me produce el, una cantidad así azul adicional, color, una cantidad así adicional más grande y el punto va a quedar por acá, ¿no? Entonces, inicialmente vamos a ver así un crecimiento tipo exponencial, ¿no? Habrán visto en matemática algo así. Entonces, el crecimiento inicialmente tiene esta forma exponencial hasta que llega a un punto de inflexión donde añadir más trabajadores va a hacer que mi producción crezca, pero cada vez menos, quizás hasta este punto de acá, ¿no? Hasta este punto verde de acá. Y si tú ves la diferencia entre los niveles, vas a ver que el incremento es cada vez menor. Acá de repente quizás ya no está el trabajador 3 sino quizás el trabajador 5, ¿no? Entonces, así hasta que se llega a un punto máximo, de repente con unos 8 trabajadores, ¿no? Entonces, a partir de este punto de acá, si yo sigo añadiendo más trabajadores, voy a empezar a perder producción. Y eso se explica porque si tú tienes cierta cantidad de capital fijo, como es en el corto plazo, pero tú sigues aumentando más trabajadores, al final los trabajadores se van a estorbar, ¿no? Porque si tú tuvieras una planta de cierto tamaño y empiezas a meter trabajadores, inicialmente la producción aumenta demasiado, pero si sigues metiendo más, la planta se abarrota y se empiezan a estorbar entre ellos, ¿no? Esa es la idea básica que está detrás del análisis de corto plazo, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos, acá hay otras dos cositas que hay que analizar, lo que es también, por eso el producto medio y el producto marginal. Entonces, eh, esto de acá es, si yo tengo acá cantidad de trabajadores, la cantidad total, acá voy a poner el producto medio y el producto marginal. Y acá hay que hacer una diferencia. Hay que empezar a diferenciar. A ver, quiero ver si tengo un ejercicio de eso por acá. No hay. Entonces vamos a hacerlo acá. Entonces empezamos con un trabajador y supongamos que empieza con 10 unidades, ¿no? Un trabajador, y suponemos que tenemos, por ejemplo, capital. El capital va a ser fijo siempre. Ya sea que acá sea, por ejemplo, 100 unidades de máquinas o 100 metros de terreno, lo que sea. Entonces esto siempre va a ser fijo. Entonces, yo decía que con un trabajador produzco 10 y si yo quiero saber el producto medio, divido la cantidad total entre el número de trabajadores y eso de ahí me va a dar 10. Ahora, el producto marginal se define como la variación en la cantidad por unidad de trabajador. Y esto de acá a veces es un concepto un poco difícil de entender, ¿no? Entonces, eh, yo diría, antes de esto, ¿cuánto he estado produciendo? He estado produciendo cero. Actualmente produzco 10, ¿no? Entonces, yo he pasado, ahora tengo 10, antes tenía cero y antes, ahora yo tengo un trabajador, pero antes tenía cero trabajadores, ¿no? Entonces, el producto marginal inicialmente es igual al producto medio, ¿no? La diferencia se va a empezar a marcar ya a partir de más adelante, cuando yo tenga, por ejemplo, en mi segundo trabajador, quizá mi segundo trabajador, la producción empieza a aumentar más, ¿no? Quizás de repente con mi segundo trabajador la producción aumenta a 21, ¿no? Y ahora mi producto medio es 21
entre dos trabajadores, que es la producción media, y esto me va a dar 10.5. No, ahora, el producto marginal es la diferencia por unidad de trabajador, ¿no? Yo ahora produzco 10.5, pero antes yo estaba produciendo 10, ¿no? Yo quiero ver la variación. Ah, no, perdón, ahora estoy produciendo 21 en total, es la variación en el producto total. Estoy produciendo 21, antes producía 10, ¿no? Y antes yo también tenía solamente, ahora yo tengo dos trabajadores, pero antes yo solamente tenía un trabajador, ¿no? Entonces yo quiero ver cuánto es el incremento en el margen. Entonces si yo resto 21 menos 10 me da 11 y 2 menos 1 me da 1, ¿no? Entonces el producto marginal es 11. Entonces acá ya se empieza a ver un poco la diferencia entre el producto medio y el producto marginal, ¿no? Entonces, vamos a hacer para un tercer caso acá. Entonces, en un tercer caso, supongamos que yo contrato un tercer trabajador, pero la producción pasa a ser total, con los tres trabajadores, la producción pasa a ser quizás 30. Yo saco mi producto medio y me doy cuenta de que ahora la producción media es de 10. Y si yo quisiera ver el producto marginal, pues empiezo por ver cuánto ha sido la variación en la cantidad, ¿no? Ahora tengo 30, pero antes yo tenía 21, ¿no? Y ahora yo tengo tres trabajadores y antes del incremento eran dos, pues, ¿no? Entonces, si yo divido esto, me va a dar 9 entre 1, que es igual a 9. Este es igual a 1. No, perdón, a 9. ¿Hasta ahí se está entendiendo, Nayeli? Ah, ya, genial. Entonces, si yo analizo acá y le echo con un ejemplo un poco corto, yo veo que, mira, en un inicio el producto marginal pasa de 10 a 11, pero después pasa a 9, ¿no? Entonces es como que tiene un comportamiento que empieza creciendo, pero después decae, ¿no? Y, y también el producto medio, yo veo que aumenta a 10, después incrementa a 10.5, pero luego vuelve a caer a 10. Entonces también tiene un comportamiento parecido, ¿no? Al producto marginal y va a tener más o menos esta forma. Entonces, cuando el producto marginal está en su máximo, que le denota con la línea negra, ah, se dice que hasta este punto de acá ha tenido rendimientos marginales crecientes, ¿no? Y a partir de este punto de acá hasta abajo, en lo que sobra en la curva, se dice que existen los rendimientos marginales decrecientes, ¿no? Porque empieza a decrecer el producto medio, el rendimiento marginal, ¿no? Entonces, eso es lo que ella había puesto acá en esta infografía. Y claro, el punto donde curiosamente también se intercepta el producto medio con el producto marginal es el punto máximo también en ese punto el producto medio va a ser máximo, pero no necesariamente el producto marginal va a ser máximo. De hecho, siempre estos dos puntos no coinciden, ¿no? El producto marginal llega a su máximo antes que el producto medio. Entonces, si nosotros seguimos haciendo esto con una empresa normal, y como te expliqué al inicio, llega un punto en que la producción es máxima,
y el producto marginal es igual a cero, ¿no? Porque en matemáticas habrán visto que cuando tienen una curva, como la que escribí acá inicialmente, si tú derivas, obtienes la derivada, que también es una función, normalmente tiene esta forma de- tiene forma de una recta que en el punto máximo de la función de la cual tú has derivado va a ser igual a cero, ¿no? Y eso sería equivalente a tener acá ¿cómo le dicen? Una pendiente plana, constante, ¿no? En el punto máximo. Entonces, cuando esta recta que representa el producto marginal, como la derivada del producto total respecto del trabajo, debe ser cero, ¿no? Entonces, acá es por eso que en el punto máximo del producto total, punto C, el producto marginal está acá, cruzando el eje en, eh, en un valor igual a cero, ¿no? Sin embargo, el producto medio aún es positivo, ¿no? Pero ya no se recomienda producir a partir del punto C en adelante, ¿no? Por eso se dice que a partir de cierto punto, contratar una unidad más de trabajo puede ser malo, ¿no? A partir del punto C, porque el producto total empieza a bajar. Y esto de acá seguramente también lo han visto, tiene un nombre, como esto de acá se divide en fases de producción, ¿no? Sino que como la infografía era un poco pequeña, no me dio tiempo a ponerlo. La primera etapa de producción es toda esta de acá. Hasta que el producto medio igual al producto marginal es la primera etapa. La segunda etapa de producción se le denomina a este espacio que hay acá. Hasta que el producto marginal es igual a cero. Se le denomina como segunda etapa de producción. Y la tercera etapa de producción es ya a partir del punto en que el producto total empieza a decaer, ¿no? Y es igual a partir del punto donde el producto marginal es igual a cero. Hasta ahí está claro, creo, ¿no? Sí, genial. Entonces, este análisis servía porque estábamos hablando en el corto plazo, ¿no? Entonces, como yo tenía solamente un factor y quería analizar solamente lo que era el trabajo, entonces yo podía graficar en este eje el trabajo y variar sus cantidades de acá para allá y ver qué pasa con la producción, ¿no? Igual acá variaba la cantidad de trabajo de acá para allá y ver qué pasaba con la producción. Pero en el largo plazo, nosotros ya asumimos que todos los factores de producción son variables, ¿no? Entonces, en este punto ya lo que pasa es que tenemos que graficar en ambos ejes, en un eje eh, el trabajo y en el otro eje el capital, e ir variando sus cantidades de tal manera que el producto sea constante, ¿no? Es decir, y eso ya viene por lo que te mencioné un poco en el inicio, ¿no? De que lo correcto sería graficar en un eje, en el eje que va de las X el trabajo, en el otro eje que va hacia arriba el capital, y en un eje que va hacia arriba graficar lo que es el producto total, ¿no? Entonces así sería más fácil ver combinaciones de K y L, y en el espacio pondría la cantidad de producto que me da, ¿no? Eso es lo correcto y eso se llama funciones multivariables, y lo que se obtiene normalmente es una especie de campana o de ¿cómo te digo? Una especie de capa que nos indica diferentes niveles de producción, ¿no? Para diferentes combinaciones de K y L, ¿no? Pero en la práctica es mejor dejar el nivel de K fijo, el nivel de Q fijo y ver lo que pasa acá en el plano, ¿no? Entonces, cuando tú haces eso, lo que obtienes es lo siguiente, ¿no? Tú dices, tienes acá L, tienes acá K. Entonces, si yo quiero producir, por ejemplo, 30 unidades del bien
de cualquier bien. Entonces yo puedo usar, por ejemplo, una unidad del trabajo y 2 unidades del capital, ¿no? Y me va a dar 30, ¿no? Pero también quizás yo puedo tener 30 con una unidad de capital y dos de trabajo, ¿no? O quizás con media unidad de capital y con 4 unidades de trabajo, ¿no? Entonces, de esta manera yo puedo conseguir una serie de puntos que forman esta curva que se llama isocuanta, ¿no? Y esto es lo que graficaba acá, ¿no? Entonces, distintas combinaciones de trabajo y capital me van a dar claro, y manteniendo fijo, claro, la producción, yo puedo graficar ciertas curvas. Es parecido a lo que se ve en la teoría del consumidor, ¿no? Y obviamente, cuando la curva sea más alta, va a implicar niveles de producción más altos. Hasta ahí supongo que hasta ahí no está muy difícil, ¿no? Entonces es en este contexto donde nosotros dejamos fijo la cantidad y tenemos dos factores variables que surge este concepto de relación marginal de sustitución técnica, ¿no? Y eso era un poco lo que explicaba también hace 2 clases, me parece, cómo se define la RMST o la relación marginal de sustitución técnica. Va a ser la pendiente de esta curva que yo he dibujado acá, ¿no? Entonces, la pendiente se da como inicialmente, si es que tienes una recta, se ve como la pendiente de la recta, ¿no? Y la pendiente de la recta normalmente es m, y el m va a ser igual a la diferencia de un punto x2 con un punto x1, no, perdón, es y2. Pero en este caso sería un punto k2, es un punto k1 sobre L2 menos L1. Pero como yo no tengo acá una recta, no tengo esto, una recta, yo tengo una curva, entonces lo que se aplica acá son las derivadas, ¿no? Las derivadas, y las derivadas te indican la pendiente de una curva en un punto en específico, ¿no? Entonces, para cada punto en específico yo voy a tener una medida de variación, ¿no? Y acá por cuestión de notación le he puesto, en los libros también lo ponen así, ¿no? ¿Cuánto de K estoy yo dispuesto a renunciar? Y cuánto de L yo estoy dispuesto a agregar con tal que la producción se mantenga fija, ¿no? Entonces acá hay una especie de intercambio, ¿no? Por ejemplo, acá yo cambié una unidad de capital porque pasé de 2 a 1, cambié una unidad de capital y añadí otra unidad de capital, perdón, otra unidad de trabajo, ¿no? Entonces el intercambio fue 1 por 1, ¿no? Quito uno, pongo uno, entonces en este contexto la tasa marginal, la relación marginal de sustitución técnica es de 1, ¿no? Un producto por otro producto, ¿no? Pero cuando ya no es tan exacto la variación, por ejemplo, acá pasé de 1 a 0,5 y acá pasé de 2 a 4, entonces es útil tener la medida, ¿no? Entonces, se definía así, ¿no? Variación de K sobre variación de L. Entonces, yo vi que pasé del punto que tenía una unidad de capital a media unidad de capital. Entonces, eso significa que el capital ha disminuido en media unidad y que el trabajo, por otra parte, ha pasado de 2 a 4, ¿no? Entonces, la diferencia es lo que yo voy a poner acá abajo. Y acá me da que la relación marginal de sustitución técnica es menos 0,5 entre 2. Y esto, si no me equivoco, debe dar un cuarto, ¿no? A ver, voy a comprobar. 3, 2. Sí, un cuarto, ¿no? Entonces, esto te viene a decir que en este punto de acá, en este punto de acá, de 0,5 y 4, este punto anaranjado,
si yo quiero producir, si yo quiero intercambiar un factor por otro, manteniendo mi nivel de producción constante en 30, lo que yo voy a hacer es que voy a quitar una unidad de capital, pero a cambio voy a tener que aumentar el trabajo en 4. Si es que yo quiero mantener la producción constante en 30, ¿no? Y acá les puse un ejemplo, ¿no? En este caso, para mantener la producción constante en 75, eh, yo puedo quitar 2 unidades de capital, pero a cambio tengo que dar una unidad de trabajo, ¿no? Entonces, acá en este contexto, la variación de K entre la variación de L me da -2. Pero conforme yo voy avanzando más hacia allá, hacia el eje de, haciendo más positivo a L, ¿no? Añadiendo más unidades de L, esta relación marginal de sustitución técnica se va haciendo menor y menor. Y eso tiene su explicación en los rendimientos marginales decrecientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este punto yo llegué a la conclusión de que para mantener constante la producción, yo tenía que quitar una unidad de capital, pero añadir 4 de trabajo. Mientras que en el punto inicial era solamente de 1 por 1, ¿no? Entonces, eh, si lo piensas un poco, es como que cada vez te va a resultar más costoso quitar una unidad de capital, ¿no? Acá al principio me costaba solamente el quitar una unidad de capital y añadir otra de L, y la producción se mantenía constante, pero acá en este punto ya tengo que añadir 4, ¿no? Entonces, es por eso que se dice que la pendiente o la relación marginal técnica de sustitución es decreciente, ¿no? Porque la pendiente va decreciendo, pero significa que conforme yo aumento más trabajadores, no, conforme, claro, si yo quiero que la producción se mantenga constante y voy quitando capital, cada vez voy a tener que incrementar más y más trabajadores. ¿Hasta ahí está claro? Ya. Entonces, lo que seguía acá, según el sílabo, es así un repaso rápido de la función de producción, el gráfico de isocuanta, isocostes y tasa de sustitución. La tasa de sustitución técnica es lo que hemos visto ahorita, ¿no? Que también en algunos libros lo ponen así, ¿no? Como RMCT, ¿no? Relación marginal de sustitución técnica, pero es lo mismo. Entonces, los isocostes son habrán visto ustedes en teoría del consumidor lo que son pues la restricción presupuestaria, ¿verdad? Entonces, la restricción presupuestaria también aplica para el productor, pero el productor, normalmente nosotros decimos que el productor tiene un presupuesto total que, vamos a decir, M quizás, presupuesto M para iniciar su emprendimiento, y a ese emprendimiento M, claro, él tiene que, asumiendo que solamente existen 2 factores de producción, tiene que contratar trabajo, ¿no? Entonces, dentro del presupuesto va a estar lo que yo le pago a los trabajadores, ¿no? Que va a ser igual a su salario individual por el número de trabajadores, por L, más el costo el costo de unidad de capital por la cantidad de capital que yo tenga, ¿no? Entonces, si yo grafico, si yo le doy valores a M, por ejemplo, le doy un valor de 100, al salario le doy un valor de 2 y, y las rentas de lo que yo pago al capital es quizás 3, yo tengo solamente, me va a quedar 2 variables. Y esas 2 variables van a ser L y K. Y esto de acá lo voy a hacer con el fin de que también pueda graficar en este mismo plano donde está K y L, y donde grafico la isocuanta, también pueda graficar una recta de, de presupuesto, ¿no? Y poder ya por ahí ir conjugando, ir mezclando los conceptos, ¿no? Entonces, esto normalmente, como te digo, tiene su gráfica, es como una pendiente, ¿no?
Es una recta, perdón. Es una recta. Y si yo pongo acá la cantidad de trabajo y la cantidad de capital, voy a empezar por determinar ciertos puntos, ¿no? En este punto de acá, por ejemplo, que estoy señalando en rojo, el capital es cero y todo mi presupuesto se va en trabajo, ¿no? Entonces, si mi presupuesto es de 100 y cada trabajador me cuesta 2, entonces lo máximo de trabajadores que yo puedo contratar son 50, ¿no? Entonces, este punto de acá es 50 con estos valores que te he dado. Hago lo mismo acá, ¿no? Este punto acá. En este punto de acá, en marrón que estoy pintando, eh, no contrato a ningún trabajador, pero todo me lo gasto en maquinaria. Entonces, ¿cuánta maquinaria puedo yo contratar al precio actual, no? Si el precio actual es de 3, la cantidad máxima de maquinaria que yo puedo comprar va a ser de 33.3 aproximadamente. 33.3 periódico, ¿no? Entonces, acá iría 33,3. No, y yo puedo jugar en todo este rango de la curva, yo puedo escoger una combinación tal que pueda usar quizás cierta cantidad de K y cierta cantidad de L, ¿no? Entonces, hasta ahí el análisis no es muy complicado. El otro punto acá es saber cuál es la pendiente de esta recta, ¿no? Entonces, si tú te pones a analizar, si yo quiero añadir un poco más de trabajo, quizás esta cantidad, yo voy a tener que renunciar a esta otra cantidad en azul, quizás, ¿no? Y esta medida de acá se le conoce como diferencial de K, es lo que yo voy a renunciar de capital para tener un poco más de trabajo, ¿no? Entonces, yo le pongo así, ¿no? Diferencial de K, que es como un triangulito, perdón, eso se llama variación, ¿no? Cuando ya le aplicas límites al infinito, cuando L tiende a menos cero, cuando aplica un poco de límites de cálculo, se vuelve derivada, ¿no? Pero el concepto de diferencial o variación es el mismo, casi. Muestra una cantidad que cambia. Entonces tengo ahí la variación de K y acá tengo la variación de L. La variación de L. Entonces la pendiente de esta recta va a ser lo que va a ser variación de K entre variación de L, ¿no? Pero a lo que yo renuncie de K va a ser igual a lo que yo deje de comprar de K, ¿no? Entonces, eh, esto de acá también se puede ver como esta expresión de acá, W entre R. Sí. Y esto viene de este hecho de acá, ¿no? Si es que yo tengo una renta de 100, tengo un salario de 2, el trabajo, no sé, es una incógnita L, más R, que es 3 por K. Entonces, normalmente para graficar esto de acá, nosotros lo que hacemos es despejar la K para un lado y la L para el otro lado, ¿no? Entonces, yo puedo hacer esto de acá. Paso acá, menos 3K es igual a 2L menos 100. Y en ambos lados voy a dividir por menos 3, ¿no? Y esto de acá me va a quedar que K es igual a menos 2 tercios de L más 100, ¿no? Y de tu curso de matemáticas recordarás que la pendiente de una recta es siempre la constante que acompaña a la variable. Si la Si acá queda solita una variable, esta variable que queda solita a la izquierda se grafica acá en el eje que va hacia arriba, que es el eje de las ordenadas, y en el eje de las abscisas queda el que está con más valores, ¿no? Entonces,
Esta pendiente de acá es justamente menos 2/3, claro, es justamente lo que ya te había dicho acá, ¿no? 2 entre 3, que es los precios relativos se le conoce, ¿no? ¿Hasta ahí está claro? Genial, ¿no? Entonces, eh, claro, entonces de aquí nace esta igualdad, ¿no? De que la variación en K sobre la variación en L es igual a W entre R, que son los precios relativos, ¿no? Entonces, ya teniendo ese punto, vamos a ver un poco de las matemáticas de la función de producción y la isocuanta y el isocostos, ¿no? Isocostes, ¿no? Entonces, yo te decía que hacíamos todo esto de acá para que como acá tenemos L y acá tenemos K, en la gráfica que yo te mostré acá de isocuantas e isocostes, también teníamos, en este eje teníamos L y K, entonces podemos mezclar ambos gráficos. Y cuando nosotros mezclamos ambos gráficos, entonces ahora la cuestión es determinar cuál es el punto óptimo de combinación de ambos. ¿Cuál va a ser la combinación óptima de capital y trabajo que me permita maximizar a mí la cantidad producida, ¿no? Cuando ustedes vienen teoría del consumidor, ustedes buscaban siempre la curva de indiferencia más alta. En este caso es similar o es parecido, sino que acá no buscan maximizar la utilidad, se busca maximizar la producción, ¿no? Entonces, ustedes sabían que en esa dirección que yo voy a graficar esta flecha roja, se incrementa la producción. Acá quizás la producción es de 30, acá es de 40, y si yo fuera un productor, a mí me gustaría irme más hacia allá, ¿no? En esa dirección. Pero yo tengo una restricción, que es la que acabamos de ver, que es la restricción presupuestaria, ¿no? Entonces yo tengo esta restricción, perdón, la restricción de los costos, ¿no? Porque yo no puedo comprar factores infinitamente. Entonces, dada esta restricción de costos, yo voy a buscar combinación de bienes que me permita a mí alcanzar la curva de producción más alta, ¿no? Y eso de ahí, porque si yo tuviera otra curva acá, de esta forma, ¿no? Y esta curva quizás la producción es de 10, ¿no? Y ya escojo producir acá, en este punto de acá, donde está el punto verde con la curva morada, no estaría optimizando, porque yo podría escoger otra combinación, que es esta de acá de trabajo al nivel cero y capital sub cero, que me va a permitir alcanzar a mí esta curva donde produzco 30, ¿no? Entonces, se busca el punto donde esta tangencia se cumpla, ¿no? Entonces, ese punto de esa tangencia se llama condición de Euler. Eso de ahí se llama como condición de Euler, ¿no? Y es el punto, y si nosotros, y la condición de Euler me dice esto de acá. La condición de Euler me dice que para yo maximizar mi producción, dado una recta de isocostos, entonces yo debo igualar dos cosas. Mi productividad marginal del trabajo partido, mi productividad marginal del capital debe ser igual a los precios relativos, o a W entre R, que es la pendiente de esta recta de presupuesto, que es lo que habíamos visto hace ratito. Entonces, una vez que tú tienes esta condición de Euler, podemos empezar a trabajar lo que son ya los ejercicios, ¿no? A ver, voy a ver por acá. ¿Hasta ahí está claro? Para ver si es que qué ejercicio podemos trabajar. Ya. Entonces voy a ver un ejercicio que tenía por acá. ¿Dónde está? Entonces, empezamos con esto, ¿no? Me dice, para cada una de las siguientes funciones de producción, dice,
Calcule la tasa marginal de sustitución técnica entre la mano de obra y K. Eso es lo primero que estábamos viendo, ¿no? La tasa marginal de sustitución técnica. eh, ya. Ahora, vamos a ver este ejercicio 4 que es más completo, me parece. Acá dice, por ejemplo, determinar la cantidad de mano de obra y capital que le permita a la empresa minimizar sus costos. Ojo, yo te hablaba acá de maximizar la producción en este punto, pero maximizar la producción es equivalente a minimizar los costos. Eso es por un teorema de la dualidad, ¿no? Y tiene sentido, porque cuando tú maximizas algo es porque estás minimizando otra cosa, ¿no? Entonces, cuando te hablen de minimizar costos o maximizar producción, es básicamente encontrar este punto de acá, este punto morado que estoy ahora señalando en naranja, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la cuestión esta de las producciones, empezando con lo que es aplicando la ecuación de Euler. Vamos a empezar con eso. Entonces, me avisa si se me escucha un poco bajo ya, porque al micro lo voy a dejar de agarrar. Entonces, yo tenía que la productividad marginal del trabajo partido la productividad marginal de K debía ser al ratio de los precios relativos. Debería ser igual a los precios relativos, ¿no? Ahora, yo tengo que empezar hallando lo que es la productividad marginal de L. Y la productividad marginal de L no es nada más que la derivada es la derivada de la función de producción que es Q con respecto del trabajo. Entonces, yo tengo eh, esta función de acá, esta función de acá. En esta función de acá, la derivada de Q respecto de L va a ser igual a 3 cuartos multiplicado 3, porque el coeficiente pasa, queda constante, el exponente lo bajo, elevado a las 3 cuartos, pero restado 1, ¿verdad? Ese es derivadas, ¿no? Entonces acá veo que 3 por 3 es 9, esto me queda 9 cuartos por 3 cuartos menos 1 es menos un cuarto, ¿no? Entonces, esto de qué es la productividad marginal del trabajo. ¿Hasta ahí está bien? Sí. ¿Hasta ahí se entiende lo de los cálculos? Porque a veces los chicos se confunden a veces con los cálculos. Bien. Entonces, genial. Ya tengo la productividad marginal del trabajo. L elevado a la menos un cuarto. Y hago lo mismo para el capital. Para el capital, la producción marginal del capital, entonces es la derivada de la función de producción, pero ahora respecto de K, ¿no? Respecto de K. Entonces, en este caso, la derivada de la función con respecto de K va a ser la derivada de K respecto de, perdón, la derivada de la función de producción respecto de K. Acá parece que me estoy olvidando algo. Claro, acá me estoy olvidando de pasar la K. Acá me estaba olvidando esto de acá. La derivada de la función de producción está bien. Era 3 cuartos multiplicado 3. El L es igual a menos un cuarto. Pero acá la K está multiplicando, entonces pasa como constante. También queda así K elevado a la 1 medio. ¿No? Eso de ahí me estaba olvidando y lo voy a poner acá. Lo que es K también queda elevado a la 1 medio.
constante. 1/2. Y ya está. Y ahora voy a hacer la derivada, pero para la respecto de k. Entonces, la derivada respecto de k, todo esto se mantiene constante, que es 3L3/4. El exponente baja. Y al exponente de la k se le resta 1, ¿no? 1/2 menos 1 me va a dar menos 1/2, ¿no? Que es lo mismo que si pusiera esto. Medio. Entonces, ay, esto es productividad marginal de Entonces tenía que la productividad marginal de K respecto de K era L, acá ya no va, y esto de acá salía 3, ya, esto de acá es equivalente a 3 medios, L queda elevado a 3/4, queda elevado a la menos 1/2. Sí. Ahí está claro, ¿no? Ya. Entonces, yo voy a empezar a hacerlo acá en el Paint para ver mejor el procedimiento. Entonces, voy a empezar a aplicar la ecuación de Euler. No, voy a empezar por acá. Entonces, producto marginal de L es 9/4, L elevado a la menos 1/4 por K1/2 sobre el producto marginal de K, ¿no? Que es 3 medios, L elevado a la 3/4 por K elevado a la menos 1/2. Y esto de acá va a ser igual al precio, a los precios relativos de los factores. Luego, yo puedo aplicar acá lo que es la ley de extremos y medios, ¿no? Cuando tengo dos fracciones, puedo aplicar esto. Ojo, tienes que fijarte que acá no haya ningún más, o más otro K, sí. Acá, como todo está multiplicando, puedo aplicar eso de ahí. Entonces, empiezo trabajando esta división, que es 9 por 2 me da 18, y 4 por 3 me da 12, ¿no? Y luego yo me fijo, ¿no? Que acá este K está elevado a la 1/2, y este K de acá, que está abajo, tiene 1/2 pero negativo. Y si yo lo quisiera volver este 1/2 positivo, tendría que pasarlo arriba. Y me quedaría así K1/2, este de acá paso para arriba. Y si yo sumo estos exponentes, me va a dar 1, ¿no? Entonces es lo mismo que si yo pusiera acá K sola. ¿Entiende eso? La suma de exponentes. Sí. Entonces hago lo mismo con L, ¿no? Este L yo lo bajo y queda L3/4 multiplicado por L1/4, y 3/4 más 1/4 me va a dar L. Y esto va a quedar así. Luego yo puedo simplificar acá, ¿qué más? Ya. Yo voy a despejar K. Entonces voy a dejar acá solita para que de cierta manera poder resolver esto. Entonces paso acá 12 sobre 18. Pero esto de acá se puede simplificar. La mitad es 6, la mitad es 9. Acá la mitad es 3. No, no tiene mitad, tiene tercia. La tercia es 2.
La tercia es 3, ¿no? Entonces me queda 2 tercios. Entonces yo voy a poner acá 2 tercios. El L pasa a multiplicar. Y todo esto por W entre R. Entonces ya tengo esta cosita de acá. Cuando tú despejes, ya sea que despejes acá K o despejes L, vas a obtener esta ecuación de acá. Esta ecuación de acá se llama, en este caso se llama senda de expansión de la producción. De Q nomás lo voy a poner. Senda de expansión de la producción, ¿no? Y eso tiene una interpretación que lo vamos a ver después, pero es importante que diferencies esta senda de expansión de la producción de la cantidad óptima de factores que vamos a ver. Entonces, ya tengo K, pero yo también sé que esta K lo puedo reemplazar en la restricción que yo tengo, que era del costo total, ¿no? El costo total era L por W más el precio del capital por la cantidad de capital, ¿no? O que mi presupuesto total debe ser igual a la contratación de factores que yo tenga, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál era el ejercicio? El ejercicio estaba por acá. Decía, determinar la cantidad de mano de obra y capital que le permita a la empresa minimizar sus costos si el precio de la mano de obra es 5 y el precio del capital es 20, ¿no? Entonces, yo ya sé que el precio de la mano de obra es 5 y el valor de R va a ser 20. Entonces, yo voy a empezar a reemplazar. L todavía no sé quién es. W yo sé que es 5. R es 20. Y la K, capital, yo lo he obtenido acá, de la senda de expansión de la renta, ¿no? Y yo sé que es igual a 2 tercios multiplicado L por WR. Entonces yo voy a despejar acá. Voy a reemplazar, perdón, 2 tercios por L por W, pero W yo sé que es 5 sobre R que es 20. Entonces ahora que tengo que el costo total está en función solamente de L. Vamos a ver si me ha dado acá el problema. No, no me ha dado todavía costos. Entonces, esto de acá ya va a ser el costo mínimo, ¿no? El costo mínimo pero en función de L. Entonces, voy a despejar L. Yo tengo acá que esto se compone de 5 veces L. El 20 con el 20 se va. Esto queda más 10 tercios L. Y el costo total me va a quedar como 5 más 10 tercios. Me da 8.33 aproximadamente. Ahora, este es el costo mínimo. Este es lo que me pedía el ejercicio que está acá, ¿no? Entonces dice, determine la cantidad de mano de obra y capital que le permite a la empresa minimizar sus costos si el precio de la mano de obra es 5 y el precio del capital es 20. Acá deberían haberme dado un presupuesto mínimo, ¿no? Lo otro que... Ahora, cuando tú tienes ya esta cantidad de L, lo que haces es reemplazar. Despejas L de, y esta es la cantidad de mano de obra óptima, va a ser igual al costo total partido 8,33. Y ahora recién yo puedo hallar lo que es la cantidad óptima de capital. Y acá es donde quería que tengan cuidado, que no confundan el K que despejan o la variable que despejan que indica la senda de expansión con el óptimo, ¿no? El óptimo se obtiene cuando reemplazas acá el
el L óptimo, que es el LD. Entonces, L voy a reemplazarlo por este óptimo de acá, que es el costo total partido 8,33 por W entre R, que es 5 partido 20. ¿No? Y acá me queda que el capital óptimo es igual a este 1, acá es 10, me queda 10, 30 por 8,33, que es igual a 250. Entonces, acá queda 5 sobre 250 por el costo total. Y esto de acá se puede simplificar a 1/50. ¿No? Entonces, ya sé yo de cierta manera lo que son el, el capital óptimo, el capital óptimo y la mano de obra óptima, ¿no? Que te permiten a ti minimizar costos. Y acá ya tú con cualquier valor de presupuesto que te den, puedes hallar ya las cantidades, ¿no? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? ¿Hasta ahí se entendió? Ya, acá. Entonces yo voy a copiar acá las cantidades óptimas para que después de todo ese proceso, el óptimo va a ser el costo total partido 8,33. 3, voy a tener que el óptimo va a ser igual también al costo partido, costo total. No. Entonces, acá me dice, ¿cuánto es el costo total de producir 200 unidades? Entonces, lo vamos a hacer algo. Vamos a agarrar la función de producción y vamos a reemplazar acá. Me dice, ¿cuánto es el costo total de producir 200 unidades? Entonces, yo quiero saber, Q va a ser 200. El valor de L, yo ya lo tengo. El valor de L es todo esto de acá. Va a estar elevado a la 3 cuartos y K también ya lo tengo. Entonces acá tengo una ecuación y una variable. Y acá es fácil despejar ya. Vamos a hacerlo en el Paint. Entonces, ¿cuál es el costo mínimo de producir 200 unidades? El 3 yo lo puedo pasar al otro lado dividiendo. Esto de acá me va a quedar costo total. Y acá yo puedo hacer algo. Puedo dividir por la propiedad de exponentes. Puedo dividir puedo repartir un exponente a cada miembro de esta fracción, ¿no? Uno para el numerador, otro para el denominador. Acá también costo total, medio, partido la raíz de 50 también. Un medio.
Entonces, yo quiero despejar el costo total. Lo que hago es pasar sus denominadores, que son números, al otro lado, ¿no? Me queda 20 partido 3 por 8,33 elevado a las 3 cuartos por 50 elevado a la 1 medio. Y estos costos totales se me quedaron acá solitos, ¿no? Entonces, como están multiplicando, yo puedo sumar sus exponentes. Tengo 3 cuartos más 1 medio me va a dar 5 cuartos. Costo total elevado a las 5 cuartos. Entonces, a las finales, lo que yo voy a hacer es que todo esto de acá, entonces, una vez que tengo esto, el exponente del costo total lo paso por el otro lado, ¿no? Acá, acá, y esto es como si lo elevara a la 4 quintos, y acá también lo multiplico por 4 quintos, ¿no? Y esto lo hago con la finalidad de que los exponentes se cancelen, y el costo total me queda solito. Y acá ya solamente resta hacer el cálculo, ¿no? De repente ya lo has hecho, a ver, voy a sacarlo a ver cuánto sale. 200 partido 3 por 8,33 elevado a la 3 cuartos por 50 elevado a la medio, y todo esto elevado a la 4 quintos. Y acá me sale que el costo total óptimo es 491,02. No, a ver, voy a verificar 200 por 8. ¿Hasta ahí se entendió? Entonces, ya está. Ese es el costo total que minimiza lo que es el costo de producir 200 unidades, ¿no? Y si lo graficáramos, nosotros veríamos esto de acá. Veríamos que acá está L, acá está K, acá está la restricción presupuestal, la isocostes, y por acá va a estar la curva o la función de producción. Entonces, esto va a ser igual a un nivel de Q igual 200, pero todavía no tengo valores de K y L, ¿no? Pero podría hallarlos, porque te acuerdas que K óptimo quedó igual a... K óptimo era igual al costo total partido 50. Entonces, el costo total es 4902 partido 50. Y esto me va a dar 491,02 entre 50. 9,82. No, entonces acá debería ser 9,82. ¿Y cuánto es la cantidad óptima de L? Que tenía que la cantidad óptima de L era el costo total partido 8,33. Entonces es 4,91, 0,2 sobre 8,33. Y esto me da
58.95. Y así es como se grafica si te pidieran graficar o obtener las cantidades óptimas, ¿no? Ahí está. Y este es el punto de tangencia que habíamos hablado al inicio, ¿no? El punto óptimo, que se deriva de la ecuación de Euler. Entonces, vamos al siguiente que dice, ¿dónde estaba? Este no es. Dice, cuando Q es 200, dice, consulta la que está haciendo. Ah, ya. Mira, la clase, queda grabada acá no sé si es que a ustedes les aparece la opción acá de, cuando entran acá al Meets y han tenido una reunión, me parece que se van acá a chats. Y en chats se les sale toititas bueno, a mí me sale, ¿no? Por ejemplo, las reuniones pasadas y las grabaciones de las reuniones pasadas. Acá está, por ejemplo, la reunión de la semana pasada. Y también en el grupo de WhatsApp, acá está la anterior y así acá están todas. O si no en archivos, de repente también les sale, o de repente no. O si no, también se van al link del grupo de WhatsApp. Ahí en la descripción hay un link que dice grabaciones, el link de grabaciones. Entras y está también a YouTube también lo subo, ¿no? Ahí quedan grabados. Normalmente trato de subirlo lo antes posible, ¿no? Después de clase, ¿no? A veces puede demorar un poco, así. Si me demoro, me avisen, lo subo rápido, ¿no? Ahí están. Bien, entonces vamos a ver hasta de acá, ¿no? Dice cuando la cantidad es 200, dice cuánto es el costo marginal. Entonces, en este ejercicio de acá, el costo marginal, hay que formular primero la, la, la ecuación del costo total, ¿no? A ver, ¿qué tenemos acá? ¿Qué datos tengo? Tengo que el costo total es 491. A ver, el costo marginal. Costo marginal, ya, entonces vamos a empezar con esto. Si yo quiero producir 200 unidades, yo ya sé que el costo de producir 200 unidades, por lo que he hallado acá, va a ser 491.02. Ya sé que mi cantidad óptima de capital va a ser 9.82 y y la cantidad óptima de trabajo va a ser 58.95. Entonces, para hallar el costo marginal, yo voy a hacer algo. Voy a traer acá mi función de producción que es Q elevado a, estaba, Q por 3 elevado 3L a la 3 cuartos, ya, a ver, 3L elevado a la 3 cuartos, y K queda elevado, K está elevado a la 1 medio. Entonces yo voy a empezar acá a reemplazar el valor de K, porque en el corto plazo normalmente K es fijo, ¿no? Entonces para hallar el costo marginal yo tengo que fijar uno de los factores, ¿no? Entonces lo que normalmente se fija es el capital, ¿no? Entonces a mí me va a quedar que Q es igual a 3 veces L elevado a la 3 cuartos, y K lo voy a reemplazar por su valor que hay acá, 9,82. Y esto, su raíz cuadrada. Entonces acá voy a despejar L yo. Entonces el 3 va a pasar acá a dividir a la Q, y este número 9.82 elevado a la 1 medio, yo lo puedo pasar al otro lado dividiendo 9,82, perdón, 9,82 a la 1 medio, y esto me queda L
elevado a la 3 cuartos, ¿no? Pero esto de acá lo puedo despejar si multiplico, si elevo a ambos lados a 4 tercios, ¿no? Y acá si multiplico 4 tercios, estos se me van y me queda L solito. Entonces, acá me va a quedar Q elevado a la 4 tercios, se reparte por la propiedad del exponentes. Y abajo voy a hacer la cuenta, ¿no? Y lo voy a elevar todo a la 4 tercios, que es 3 por 9,82 elevado a la 1 medio. Y todo eso, a su vez, elevado a la 4 tercios. Y me va a dar 19,84 acá en el denominador. Y acá tengo la cantidad óptima del trabajo, pero cuando el capital es fijo o cuando el análisis es un poco del corto plazo, ¿no? Entonces, ya tengo la cantidad óptima de trabajo en el corto plazo en función de la cantidad. Lo siguiente que yo hago es que ya me dice que la pregunta me decía, ¿dónde está? ¿Cuál es el costo total de producir 200 unidades? Ah, no, perdón. Cuando Q es 200, ¿cuál es el costo marginal, no? Entonces, el costo total era 41.491.02. Voy a empezar formulando esta ecuación de acá, de que el costo total es igual al salario por el trabajo más la renta por el capital. Y esto de acá era igual a 491.02. El salario era igual a, por acá lo había puesto, está en el problema, a ver. El salario era igual a 5 y el capital, el precio del capital es igual a 20, ¿no? Entonces 5, acá es donde yo voy a reemplazar L, que es L va a ser cantidad, L, sí, L va a ser igual a Q a la 4 tercios sobre 19,84 por, a ver, acá parece que me he equivocado en W, R, en función de L. Vamos a seguir trabajando. Entonces queda así, acá queda esto, por R que es 20 y el capital te dije que se había fijado en 9,82. Cantidad es 200. Ah, ya. Acá debí reemplazar. ¿Qué debí reemplazar acá? L. A ver, otra manera de haberlo hecho hubiera sido así. Hubiera sido así. U es igual a 200. Y esto de acá era igual a toda esta función de producción por L. Ese ejercicio me agarro acá. ¿Cómo hallas el costo marginal cuando tienes dos valores? 3L 3 cuartos. Ah, ya. El costo marginal de producir una unidad más. Entonces, ¿dónde estaba la pregunta? ¿Cuál es el costo? El costo marginal. Ah, ya.
Acá se debió hacer así. Entonces, el costo marginal yo te expliqué que era la diferencia de producir una unidad más, ¿no? Entonces, acá lo que se debió hacer fue encontrar primero el costo total para 199 unidades. Tú te fijabas Q 199, tenías cuál era el costo total con 199, así como hicimos acá arriba, sino que acá lo hicimos con 200. Y ese costo total que te hubiera dado, por ejemplo, A, entonces la diferencia entre el costo total cuando tú estás produciendo 200 menos la diferencia en el costo total cuando produces 199 unidades es el costo marginal, producir 200 unidades, porque es el costo adicional de pasar de 199 a 200, ¿no? Entonces acá lo que se debía hacer era esto de acá, así. Esto de acá debía despejarlo en función de 199. Y como ya tengo por acá la ecuación hecha, por acá arriba, acá en vez de 200 debía ir, porque si yo reemplazo acá 199, hago el despeje, me va a quedar casi lo mismo, sino que acá va a cambiar 199. Y acá el costo total va a ser, ¿cuánto sería acá? 199 entre 3 por 8,33 elevado a la 3 cuartos. Por 50 elevado a la 1 medio. Y todo esto elevado a la 4 quintos. Acá me sale 489,006, ¿no? Entonces, acá el costo total de producir 199 unidades, si tú despejas, ser 489,006. Entonces, cuando tú produces 199 unidades, el costo total es 489,06. Y acá se reemplaza, ¿no? El costo total de producir 200 unidades era 491,02 menos el costo total de 199 unidades, que es 489,06. Y ahora sí, se tenía que hacer eso. Yo me estaba equivocando porque pensé que me pedía la función de costo marginal, pero me pide solamente el costo marginal. Cuando pide función de costo marginal, sí se hace ese proceso que está haciendo por acá, ¿no? De fijar un factor y luego despejar L y encontrar Acá normalmente te van a dar una incógnita. El ejercicio es diferente, no es como lo estaba haciendo ahorita. Entonces acá el costo marginal es de 491,02 menos 489,06, 1,96, ¿no? Y esto de acá se interpreta como que para pasar de 199 unidades a 200 unidades, eh, yo voy a tener un costo de 1,9. El costo total se va a incrementar en 1,96. ¿Hasta ahí se ha entendido o te he mareado un poco más? Ah, ya, con la que te comenté para hallar la función del costo marginal, si por acá tenía. Acá justo que es uno que estaba desarrollando justo antes que entres. Acá te dice, ¿no? Ya está desarrollado de cierta manera. Acá te dan, dice, una empresa tiene esta función de producción, ¿no?
Ya van a ser las 4. Si tienes tiempo, lo acabamos. Si no, el archivo también te lo puedo mandar y ahí lo revisas, ¿no? Cómo he derivado acá el costo marginal. Si no, lo explico ahorita, rápido. Sí, normal, el Word lo voy a mandar por el grupo, ¿no? Entonces, mira, acá me dan una función de producción y me dicen que el capital es uno, o sea que el capital es fijo. Entonces, sí, yo sé que estoy en el corto plazo, ¿no? Así como le señalé acá entonces yo me ubico acá en este lado de acá de la infografía que les dejé. Entonces, si el capital es uno, yo reemplazo acá este uno, acá, así. Y es lo que he hecho acá. No, entonces me queda que L va a estar elevado a la 1 medio y va a ser igual a Q. Entonces, este 1 medio yo lo puedo pasar al otro lado como un exponente al cuadrado, ¿no? Entonces, ahí es donde L, eh, la cantidad óptima de trabajo me va a quedar elevada, va a ser igual, perdón, a la producción, pero elevada al cuadrado, ¿no? Luego, ¿qué más? Yo sé que la función de costos total es igual a esto de acá. Eso es casi siempre una ley, ¿no? A W al salario por el trabajo más las rentas más el precio del capital por el capital, ¿no? Yo sé que el precio del trabajo es igual a 4 multiplicado por L, pero L yo sé que es Q cuadrado, entonces lo reemplazo, más el precio del factor capital, que es igual a 10, ¿no? Y K, que es 1. Entonces, despejando, yo voy a obtener que el costo total es igual a 4 veces Q cuadrado más 10, ¿no? Acá se multiplica y acá también. Entonces, el costo marginal es la derivada del costo total respecto de Q, ¿no? Entonces, simplemente acá lo que hago es derivar Q. Este cuadrado baja a multiplicar y queda 4 por 2, queda 8, y la Q se le resta 1 al exponente, queda Q solita. Y este 10, la derivada de una constante es 0, ¿no? Entonces, acá es donde se encuentra el costo marginal. El costo marginal es este de acá, que está acá. Así son estos ejercicios de tipo donde te muestran costo marginal, ¿no? Después te decía, hay la del costo medio. La del costo medio, yo sé que el costo medio es igual al costo total entre Q. Entonces, a esta función que yo he hallado, de 4Q al cuadrado más 10, la parto entre Q. Y me va a dar 4Q más 10 veces Q, más 10 veces, más 10 partido Q, ¿no? Entonces, eso de ahí es la función de costo medio. La función allá. ¿Qué más me pide? Costo medio, costo marginal y costo total, ¿no? El costo total ya está acá, está acá en celeste, si quieres lo voy a poner, ¿no? El costo medio está acá. ¿Hasta ahí está claro cómo se ha hallado estas funciones? De costo medio, costo total. Ya está. Después, en el siguiente apartado me dicen, ya estoy ya un poco entrando a lo que quería hablarles hoy de competencia perfecta, ¿no? Normalmente dicen, si el precio de mercado es igual a 64, ¿cuánto produce la empresa? Y a cuánto ascienden los beneficios, ¿no? Entonces, una condición de la competencia perfecta es que el precio del bien siempre va a ser igual al costo marginal, ¿no? Esa es una ley, por así decirlo. Entonces, si yo sé que el precio es 64 y el costo marginal es 8 veces Q, que yo hallé acá arribita, que está en verde, simplemente igualo ambos valores y despejo, ¿no? La cantidad. Y yo sé que esta de acá, Q igual 8, esta es la cantidad
Acá es la cantidad en competencia perfecta, ¿no? Cantidad producida, competencia perfecta. ¿Cómo sé que es en competencia perfecta? Porque ya he aplicado la condición, ¿no? ¿Y cómo sé que es cantidad producida y no demandada? Porque estamos viendo todo desde el lado desde el lado de la oferta, desde el lado del productor, ¿no? Entonces, el productor va a producir 8. Me dice, ¿cuánto es el beneficio? Entonces, el beneficio que yo he puesto acá como pi es igual al precio por cantidad. Este precio por cantidad es igual al ingreso, ¿no? Al ingreso menos los costos totales. Entonces, yo sé que el precio es 64. Lo reemplazo acá. La cantidad óptima que produce el productor es 8. Reemplazo 8 acá. Menos, ya que es importante poner los paréntesis, la función de costo total. La función de costo total era 4q al cuadrado más 10, ¿no? Todo eso de ahí lo voy a poner entre paréntesis, ¿no? Porque si yo me olvido de los paréntesis puede que cometa este error. Quito el paréntesis acá y me va a quedar esto de acá. A ver, 4 veces q, me quedaría 4 veces 8. Y este 8 lo elevo al cuadrado. Entonces, pero acá me voy a cometer este error de poner más 10, ¿no? Cuando en realidad lo que está pasando es que el menos está afectando a todo. Y cuando afecta a todo, si yo quiero quitar los paréntesis, este pasa negativo y este también pasa negativo, ¿no? Entonces a mí me gusta trabajarlo mejor con paréntesis, ¿no? Y de ahí simplemente es ejecutar las cuentas y me va a dar el beneficio de 246, ¿no? Esto ya es un poco entrando a lo que es competencia perfecta, ¿no? En un solo mercado, maximización de beneficio, ¿no? Maximización de beneficio. Sí, más o menos ya estamos entrando acá en lo que es la semana 12. El óptimo del productor es lo que hemos visto ahorita, ¿no? Esta derivación que hemos hecho acá con la condición de Euler y hallar este punto, ¿no? Donde la cantidad óptima de K, la cantidad óptima de L, la cantidad máxima que se puede alcanzar con ambos factores, con esa cantidad de factores productivos. Y ya más o menos la otra clase que es el viernes voy a terminar de tratar de terminar esto de acá ya para que vayan a la 3.2 ya con algo de reforzamiento, ¿no? ¿Hasta ahí hay alguna duda? Pregunta, Nayeli. No, mira, normalmente las clases, yo trato de que si ya traté una clase la vez pasada, la siguiente se trata un tema diferente, ¿no? Pero depende también de la cantidad de alumnos que vengan y de lo que me pidan, ¿no? Si están todos y no tienen dudas, yo continúo con la clase en la que he dejado. Si es que viene un chico, me dice que es primera vez y que necesita reforzamiento, ya yo más o menos veo qué temas se le vienen para su próxima evaluación y le trato de dar reforzamiento en esos temas, ¿no? Como acá he hecho contigo, ¿no? Pero normalmente si vienen varios, ya lo que hago es seguir con el siguiente tema, ¿no? Y, y la persona que está un poco atrasada sí puede ver los videos. Ya. No hay problema, mira, en todo caso los videos quedan y de ahí lo puedes repasar, ¿no? Igual cualquier consulta por el chat, por el WhatsApp me puedes decir, pero es hasta antes de la semana 12. En la semana 12, que es de evaluación, y las semanas que son de exámenes, sí se nos prohíbe contestar preguntas específicas o dar tutorías, ¿no? Por el tema de evaluaciones, pero de ahí al resto de semanas normal.
Ah, sí, el link de sí, por favor, lo llenas, el que está en la descripción del grupo. Ahí te va a pedir que pongas mi nombre, que es Ernesto Alonso Bedón. Le pones, creo, el curso, ¿no? Que es microeconomía. Y lo llenas y, y eso sería todo.